Hace un tiempo atrás yo les subí el tutorial del gorro de Luffy y de Ace, pero ahora lo voy a hacer de nuevo porque quiero que los dos queden del mismo tamaño. Entonces lo voy a explicar mucho más rápido que la vez anterior, solamente para que sepan cómo es el nuevo patrón. Importante, los gorros generalmente los tejo en vueltas unidas, así que al final de cada vuelta tienen que unir con un punto deslizado y levantar una cadena. Entonces voy a partir haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. Lo cerramos y antes de comenzar con la vuelta 2 voy a hacer un punto deslizado en el primer punto y una cadena. Entonces la vuelta 2 va a comenzar en el mismo punto donde hice el punto deslizado. Voy a aprovechar de esconder esta colita y en la vuelta 2 hago 6 aumentos. Aquí deberíamos terminar con 12 puntos bajos. Uno con un punto deslizado al primer punto, levanto una cadena y comenzamos con la vuelta 3, donde tenemos que seguir una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. Aquí ya terminé la vuelta 3, hago un punto deslizado, una cadena y en la vuelta 4 voy a hacer un punto bajo, un aumento y luego una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y para terminar hacemos un punto bajo. Y como siempre, uno con un punto deslizado, hago una cadena y en la vuelta 5 voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. Y después de terminar la vuelta 5 deberíamos tener 30 puntos bajos. De nuevo, unimos con un punto deslizado, levantamos una cadena y en la vuelta 6 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento y luego una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces.
Y para terminar la vuelta 6 hago 2 puntos bajos. Uno con un punto deslizado, hago una cadena y en la vuelta 7 simplemente voy a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. En la vuelta 8 voy a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. Ahí termina la vuelta 8 y debería tener 42 puntos. Nuevamente uno con un punto deslizado, hago una cadena. En la vuelta 9 y en la vuelta 10 voy a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta. Eso quiere decir que son 2 vueltas de 42 puntos. Acabo de terminar las 2 vueltas de 42 puntos bajos y ahora voy a hacer algo un poquito diferente. Voy a unir con un punto deslizado, pero al hacer la cadena lo voy a hacer con el nuevo color, que sería el rojo. Tiro la hebra amarilla para que quede bien fija la hebra roja y ahora voy a hacer puntos deslizados por la hebra delantera. Voy al primer punto, aquí hago un punto deslizado y así lo voy haciendo en toda la vuelta.
Ahí terminé mi vuelta de puntos deslizados y para la unión voy a hacer un punto deslizado por debajo del color rojo. Ahora levanto una cadena y voy a tejer puntos bajos sobre la hebra trasera de los puntos deslizados. Esta es la hebra delantera y esta es mi hebra trasera. Y ahí solo hago puntos bajos. Ahí terminé mi vuelta y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto de la vuelta y una cadena. La próxima vuelta tenemos que hacer nuevamente un punto bajo en cada punto de la vuelta. Aquí terminé la vuelta 13 y en la vuelta 14 voy a volver a ocupar el color amarillo. Entonces hago el punto deslizado al primer punto y al levantar la cadena lo voy a hacer con el color amarillo. Esta vez vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados pero por la hebra trasera. Ahí terminé mi vuelta de puntos deslizados y me voy por debajo de los puntos deslizados amarillos, por aquí. Y ahí hago el punto deslizado para unir. Levanto una cadena y ahora voy a empezar a tejer sobre las hebras delanteras de los puntos deslizados. Y voy a seguir una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento.
Aquí llegué al final de mi vuelta 15, ya hice el punto deslizado y la cadena, y en la vuelta 16 voy a hacer, tomando ambas hebras, 3 puntos bajos, luego un aumento, y ahora una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 6 veces. Y terminamos con 3 puntos bajos. Ahí termina mi vuelta 16, hice el punto deslizado, la cadena, y en la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 8 veces. Aquí terminé la vuelta y en la siguiente vuelta solamente voy a hacer puntos deslizados. Voy a ir al primer punto, hago un punto deslizado y ahora no voy a hacer una cadena, simplemente voy a continuar al próximo punto haciendo puntos deslizados por toda la vuelta. Esto va a hacer que el borde del gorro quede mucho más firme.
y así quedaría el sombrero de Luffy. Solo queda esconder los hilos y luego cortarlos. Bueno, y como siempre, muchas gracias por ver este video. Si les gusta este tipo de tutoriales, suscríbanse. Y no se olviden de darle like a este video si quieren que suba el tutorial de este sombrero, que está muy bonito, como pueden ver quedaron del mismo tamaño. A ver si más adelante hacemos el de Sabo también.